Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación, hoy martes 5 de noviembre de 2024. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte desestimó acciones en las que se pedía invalidar la reforma judicial. Ministro Aguilar Morales agradece apoyo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Elección de personas juzgadoras pone en riesgo la independencia judicial, advierte relatora de Naciones Unidas. Lanzan convocatoria para interesados en participar en la elección extraordinaria de personas juzgadoras de 2025. Y este martes la Suprema Corte analizó diversas acciones en las que se pedía invalidar la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos contra la reforma al Poder Judicial. Esto luego de que las ministras Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Lenia Batres Guadarrama y el ministro Alberto Pérez Dayán se pronunciaran por la improcedencia para que la Corte revise reformas a la Constitución. Es decir, ya no estudió los argumentos de fondo del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Al haber 4 votos, ya no se alcanzaba la mayoría calificada para declarar la invalidez de las disposiciones, pues se requería de al menos 8 votos de las 11 ministras y ministros. Me parece que los órganos electos democráticamente son quienes deben decidir primeramente, en forma expresa, si es su voluntad de entregarnos a las ministras y ministros de la competencia para analizar las reformas o adiciones de la Constitución, porque de lo contrario, aun cuando nos animen mejores propósitos e inclusive nuestras discrepancias con las modificaciones que consideremos, estamos invirtiendo el orden lógico de las cosas. En primer término, considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es competente para conocer de una acción de inconstitucionalidad que busca invalidar una reforma constitucional. El diseño de nuestro Estado de Derecho y el mandato de la Constitución no nos otorgan esta facultad. Coincido en que es improcedente esta reforma, como se ha comentado aquí, en primer lugar, porque el pasado 31 de octubre se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución. Yo no considero que esta Corte tenga facultades para revisar el contenido material de las reformas constitucionales, sean estas estructurales o no. De esta forma, el texto constitucional de la reforma al Poder Judicial sigue vigente. Tras cerca de 5 horas de debate, el análisis pasó por la legitimidad de los partidos políticos para presentar la iniciativa, así como el observar la reforma para la inimpugnabilidad de reformas constitucionales. Sin embargo, el estudio quedó en el pronunciamiento por la improcedencia. Al inicio de la sesión, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, se pronunció sobre la relevancia de este asunto. Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerles saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y previa a la discusión en el Pleno de la Suprema Corte, cientos de personas, entre ellas juzgadores y trabajadores del Poder Judicial, se manifestaron afuera del edificio sede en solidaridad con las ministras y ministros ante la posibilidad de que por primera vez se analizara una reforma constitucional, en este caso la relacionada con el Poder Judicial.
es una decisión que trasciende al Poder Judicial. Esta decisión significa que el Estado de Derecho sigue subsistiendo o que definitivamente se ha desdibujado para siempre. Sin duda, es una decisión histórica que cambiará absolutamente cómo funcionamos en materia de justicia. Bueno, venimos a defender la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. Que no se nos vaya la República, que sean imparciales, que no hagan lo que están haciendo, porque todos los mexicanos tenemos derecho a decir en lo que están equivocados los de la 4T. Por cerca de 5 horas que duró la deliberación en el Pleno de la Corte, los asistentes siguieron minuto a minuto cada detalle en la pantalla que fue colocada al exterior del alto tribunal. Lo que se juegue aquí en este día es la justicia independiente. Necesitamos jueces que no estén cooptados por los intereses económicos, políticos, religiosos, la delincuencia organizada. Nada de eso necesitaba México. Sí, ciertamente en México necesitan cambiar su sistema de justicia, pero una justicia de a de veras, no simulaciones. Basta ya de simulaciones. Tras la conclusión de la sesión, el ministro Luis María Aguilar Morales salió a agradecer el apoyo de los trabajadores que se manifestaron. Somos Poder Judicial de la Federación. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos, ahí iremos. La verdad es que sí estamos tristes porque podíamos haber conseguido más. Yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. No hubo la gente que se solidarizó con nosotros lo suficiente. Muchas gracias, compañeros. Los quiero muchísimo. Son ustedes verdaderamente el alma del Poder Judicial y, por lo tanto, de México democrático e independiente. Muchas gracias. Y justamente sobre lo que resolvió este martes la Suprema Corte, personas juzgadoras, abogados y especialistas externaron su opinión al respecto. Es un día histórico por muchas razones. El debate sobre el mecanismo de control constitucional sobre una reforma constitucional, si bien no es inédito en la Corte, la decisión pues sigue siendo, desde mi punto de vista, pues muy en poca sintonía con lo que hacen otros tribunales constitucionales en el mundo. Quedó evidenciado con muchísima claridad hoy el nivel de quienes están en un tribunal constitucional y para quienes la legalidad es un bastión fundamental de su actuación. A mí me parece que es lamentable que no se hubiera dado el paso hacia un control de la constitucionalidad de la reforma constitucional y más en el contexto en el que se da. Lo decían y lo decían bien varias personas ministras, de lo que se trataba era de revisar si el proceso y la sustancia de esta reforma constitucional establecida por un órgano constituido vulneraba, algunos lo llamaban, algunos lo llaman el coto vedado, otros le llaman las cláusulas pétreas, pero lo que se trata aquí es si el poder revisor de la Constitución se sobrepone absolutamente a todo y establece que ningún otro órgano puede revisar lo que se incorpore a la Constitución. Después de este fallo, seguramente vendrán tentaciones mucho más graves, y miren que me responsabilizo de más graves, porque ante la falta de un mecanismo constitucional de defensa, se puede subir a la Constitución cualquier característica regresiva que se quiera, porque efectivamente, para la mayoría de las personas ministras que no entraron a revisar este aspecto y por eso se desestimó la acción, dado que 4 consideraron que debía sobreseerse las acciones de inconstitucionalidad, pues no es procedente, y con esta conformación de la Corte no sería procedente en este momento revisar ninguna reforma constitucional, por más regresiva que lo fuera.
Es indiscutible que la sesión del día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una enorme trascendencia para la historia judicial, jurídica y política del país. Después de una discusión sustantiva, interesante, por algunos momentos atropellada y accidentada, a partir de un proyecto de sentencia sólido y muy bien estructurado, la Corte determinó, en realidad por una minoría de 4 votos, que no procedía a entrar al fondo del análisis sobre la inconstitucionalidad de la reforma, en este caso también constitucional, al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. Esa decisión marcará sin duda el devenir histórico de la justicia en México y es importante advertirlo. Fue tomada en realidad por 4 votos de bloqueo que impidieron que el Pleno de nuestra Suprema Corte entrara a analizar a fondo y con argumentos de detalle los posibles elementos de la inconstitucionalidad planteada por el ministro González Alcántara. Considero que lo que se decidió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es digno de ser comparado con la posición en la que se encontraba la Corte Suprema de Estados Unidos al momento de decidir el caso Marbury contra Madison. Desgraciadamente las cosas se dieron de una manera sorpresiva, no se dieron de la manera en la que las y los expertos, no solamente de México, del derecho constitucional mexicano, sino de talla internacional también predecían. Y sin duda creo que el Poder Judicial de México a nivel federal y a nivel local va a cambiar de manera radical. Y creo que debemos de repensar la manera en la que los medios de comunicación y el gremio jurídico comunicamos lo que ocurre a la ciudadanía, ¿no? No basta con solamente utilizar tecnicismos ni utilizar un lenguaje